Dígame si se observa la pantalla, por favor. Sí se observa, ¿verdad? Sí, Ya. Buenas noches, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor Margot Mejía. Somos el grupo 1. Vamos a exponer sobre el tema de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Esta inicia con lo que es el paro cardiorrespiratorio. Bueno, la parada cardiorrespiratoria, en sus siglas PCR, va a tener una definición según en la bibliografía de la revista cubana de cirugía de paro cardiorrespiratorio. Esta la define como es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible, ¿no?, de la circulación y respiraciones espontáneas. Ahora también en la bibliografía de la Sociedad Española de Cardiología en Resucitación Cardiopulmonar, lo relaciona con el estilo Unstein. Esta la define como el paro, como el cese de la actividad mecánica cardíaca, ¿no? Confirmado por la ausencia de la conciencia, pulso detectable y respiración o respiración agónica entrecortada, ¿no? Agónica se refiere a jadeos, ¿no? Y bueno, en algunas lo relacionan con lo que es la muerte súbita cardíaca, que es, algunas bibliografías lo juntan como un sinónimo, donde es el colapso o paro cardíaco súbito, ¿no?, secundario a una arritmia. En este caso, una arritmia que vendría a ser la fibrilación ventricular, ¿no? Entonces, una arritmia cardíaca en las personas con o sin enfermedad cardíaca, ¿no? Esto que se debe a que la sangre deja de fluir a los órganos vitales, en este caso al cerebro y a lo demás y a todo el organismo, ¿no? Entonces, estas definiciones o este paro cardíaco o esta muerte súbita cardíaca se tiene que tratar desde el primer minuto hasta los 5 minutos desde que se detecta o se puede presenciar, ¿no? En algunas bibliografías también lo mencionan hasta 4 minutos, ¿no? Menos incluso. Segundo, entonces vamos a iniciar con lo que es la epidemiología. Con respecto al paro a la epidemiología, eh, en la bibliografía de la Mutua Universal sobre paro cardíaco, nos revela que el 15% de la mortalidad total es por una parada cardiorrespiratoria, ¿no? En lo que respecta a Estados Unidos y otros países industrializados, ¿no? En lo que es soporte vital básico y avanzado, citado, eh, nos menciona que en Europa cada año muere alrededor de 364.000 personas por un ataque de corazón. Pero con respecto a la AJA, la revista del corazón, igual está recopila información sobre las principales causas de mortalidad a nivel mundial, ¿no? Es el paro cardiorrespiratorio, donde 3.500 paros han sido extrahospitalarios, ¿no? En el último año, según registra los de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos paros ha tenido una atención de RCP, de reanimación cardiopulmonar extrahospitalaria de un 39,1%, y pocos han llegado hasta el uso del DEA, ¿no? Que es el DEA, es más que todo el desfibrilador externo automático, ¿no? Han llegado solo 11,9% de los casos de paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio extrahospitalario. Entonces, sí, se recomendaría, ¿no?, llevar a cabo una reanimación cardiopulmonar bastante buena. Se podría, mejoraría el pronóstico, ¿no? Pero sin embargo, los cambios en adultos, no ha habido cambios de esto, ¿no?, en la población adulta desde el 2012. Y la nueva guía de AJA aumenta en su ciclo o en sus medidas el recovery, ¿no?, que es la recuperación después del diagnóstico o después del llamado de emergencia de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, también en lo que es el paro cardiorrespiratorio que necesita a través de la Mutua Universal, hemos encontrado causas comunes también eh, relacionándolas con una guía de práctica del MINSA del 2014, ¿no? Juntas hemos recopilado información que las causas más comunes, como hemos dicho, eran las arritmias. Una de las tantas era la arritmia más conocida, en este caso la fibrilación ventricular, ¿no? Con o sin personas que presenten patología cardíaca. También se ha visto que
personas que sufren de un paro cardiorrespiratorio o muerte súbita, ¿no? Cardíaca, son las personas que han tenido contacto con la electricidad o un choque eléctrico. Las personas que han estado en situaciones de ahogamiento, tanto por agua o por atragantamiento, ¿no? También se ha visto sobredosis de drogas o por consumo de los opiáceos, ¿no? En este caso. La sofocación también, que ha llevado a personas a una parada cardiorrespiratoria, y reacciones alérgicas severas, ¿no? Como las anafilaxias que presentan las personas. Dentro de estos casos también están los shocks que puede pasar una persona. El no haber atendido un atragantamiento antes también puede llevar a una parada cardiorrespiratoria, a una intoxicación de alcohol, ¿no? Donde generalmente lleva a una persona a, a una, a, a que no pueda respirar o sumergirle en un estado de inconsciencia, ¿no? Y también están las hemorragias severas hechas por accidentes donde la persona pierde volumen. Por lo tanto, también puede llevar a una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y las quemaduras graves, más que todo en tercer grado, donde las personas pierden agua, pierden electrolitos, ¿no? Siguiente. Dentro de las etiologías, como hemos visto, la parada cardiorrespiratoria va a tener de origen de los órganos nobles, puede ser de nivel cardíaco, de nivel del sistema nervioso central y pulmonar, ¿no? Por obstrucciones o por aspiraciones. También tenemos, con respecto a enfermedades isquémicas del corazón, como las enfermedades de las arterias coronarias con infarto de miocardio o angina, ¿no? Estas ya son exactas, enfermedades que nos pueden llevar a una parada cardiorrespiratoria. Tenemos la embolia de la arteria coronaria, enfermedad arterial coronaria o aterogénica, ¿no? También tenemos cardiopatías no isquémicas, como una miocardiopatía hipertrófica que nos puede llevar a una parada cardiorrespiratoria, a una miocardopatía dilatada, como vemos, generalmente patologías que afecten al corazón específicamente, ¿no? A las válvulas o que tengan de origen genético o autoinmune, ¿no? Y también tenemos sin cardiopatías estructurales, ¿no? En este caso, la enfermedad eléctrica primaria, que es la fibrilación ventricular idiopática, ¿no? O también el síndrome de Brugada, que es el bloqueo de la rama derecha del haz de His y elevación del segmento ST, en las derivaciones B1 y B3. Y así también como enfermedades no cardíacas, ¿no? Mencionando embolia pulmonar, que afecta a lo que es el órgano, el pulmón, una hemorragia intracraneal, ¿no? Que nos puede llevar a una inconsciencia del paciente y por lo tanto hacer un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y también recalcando ahogo, síndrome de Pickwick, inducido por consumo de drogas, ¿no? Las intoxicaciones por drogas o sobredosis por drogas, que hemos visto que varios pacientes, la mayoría ha llegado a morir por una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Obstrucciones de las vías área central, tanto por traumatismos o por objetos, síndrome de muerte súbita infantil o muerte súbita inexplicable en epilepsia. Ya esta información fue sacada del UpToDate, de la revista de muerte súbita cardíaca, ¿no? Entonces, vamos a irnos a los que son signos y síntomas. Para categorizar a una persona que va a estar en un paro cardiorrespiratorio, puede incluso presentarse como un paro respiratorio primero, ¿no? Que nos va a caracterizar con la ausencia de respiración. La persona se va a encontrar cianótica, ¿no? Que no significa que está con los labios y uñas de color morado, es por falta de oxígeno, pérdida de conocimiento, ¿no? No vamos a poder evaluar con una escala neurológica en ese instante, pero todas las personas podemos estar preguntando, ¿no? Cómo se encuentra, si está bien, si responde a estímulos, entonces ahí nos podemos dar cuenta si ha tenido pérdida de conocimiento o no, y medir y evaluar lo que es el pulso, ¿no? El pulso rápido, si está presentando una taquicardia o si está presentando hipotensión. Entonces, el paro cardiorrespiratorio, a comparación del paro respiratorio, se va a diferenciar por igual ausencia de pulso y respiración, ¿no?
Pero no es tanto ausencia de la respiración, también puede estar con jadeos, ¿no? O esforzándose para respirar. La piel pálida o sudorosa y fría, y a veces también cianótica va a poder presentar el paciente. Igual, pérdida de conocimiento, ¿no? Se tiene que ver cómo se encuentra el paciente, tratar de estimularlo para ver si ha tenido la pérdida de conciencia, ¿no? No moverlo, sino estimularlo, ¿no? Y en este caso, si es una persona calificada para evaluar lo que es las pupilas, los ojos, o tiene algún instrumento, pupilas, ¿no? Dilatadas parcialmente, a los 2 o 3 minutos la dilatación es total o no reacciona a la luz, ¿no? Entonces, el paso número uno, como dije, es determinar si la víctima responde. Si la persona que ha sufrido un desvanecimiento, desmayo, o está relacionado con un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, diagnosticar la conciencia, se pregunta cómo está, si responde al llamado, estimular a la persona táctil, como dije, o auditivamente, ¿no? Tomándola suavemente de los hombros, como se puede presenciar en la imagen, y preguntándole si se encuentra bien o no. Si responde o si hace alguna seña o algún sonido, es que por lo menos todavía tiene una presencia de conocimiento, ¿no? En caso de no contestar, girar en la posición de rescate, ¿no? Si está boca abajo, girarlo. Y en este caso podemos ver, ¿no? La posición de rescate. Entonces, recordando, si responde paso uno, siempre colocar en la posición de defensa y mantener las vías aéreas permeables. Bueno, eso es lo que nos recomienda en algunas guías, como, como en el departamento de emergencia, ¿no? Del Hospital Cayetano Heredia, de la guía del 2014 de la norma técnica. Y si no responde paso 2, pues verificar el pulso cada 10, que no debe ser más de 10 segundos, ¿no? Lo primordial es verificar el pulso en lo que es la, el pulso carotidio, ¿no? Porque se dice que es el pulso carotidio, es en los pacientes adultos es el último, ¿no? Que se pierde en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, llevándonos a una persona que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio, tendríamos que tener 3 principios básicos, ¿no? O 3 sintomatologías en lo que nos va a presenciar el paciente, que es la pérdida brusca de la conciencia, ausencia de la respiración y ausencia de los pulsos centrales, ¿no? Siguiente. Entonces, con respecto al soporte vital básico y avanzado en adulto, ¿no? Que esta va a estar disponible eh, la guía más actual, que es la del 2020 del AJA, de la revista del corazón, y también relacionándolo un poco con lo que es la guía del 2014 de la práctica, de la guía de la forma, de la guía técnica del 2014. Entonces, igual clasifica el RCP básico o RCP avanzado, ¿no? Reanimación cardiopulmonar básica o reanimación cardiopulmonar avanzada en sus siglas, o también soporte vital básico, que en sus siglas en sus siglas en inglés sería BLS, y el soporte vital avanzado, que en sus siglas en inglés sería ACLS, ¿no? Entonces, ¿para qué va a servir la RCP básica? Esta generalmente lo va a realizar cualquier persona que no necesariamente sea un personal médico, ¿no? Como podemos ver, las personas comunes, ¿no? Como nosotros, o personas que hayan recibido una capacitación sobre RCP básica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la RCP básica? Es el cuidado más que todo, ¿no? La atención prehospitalaria, prevenir el transcurso rápido de lo que es el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Este comprende generalmente las maniobras elementales que más adelante voy a explicar, ¿no? Pero que van a ser siempre eficaces para las situaciones, ¿no? De las funciones cardíacas y respiratorias. Mientras que el RCP avanzado, esta se va a llevar a cabo por el personal médico ya, ¿no? Entrenado. Y estas ya son medidas avanzadas. Acá ya se van a utilizar elementos electrónicos, por ejemplo, y también elementos como los medicamentos, ¿no? Que ayudan o elementos para ayudar a la respiración, como la intubación. Entonces, acá ya se hace para salvar al paciente. Y acá es para la importancia vital, ¿no? El soporte vital, hasta llegar a un centro de salud, eh,
donde se realiza la atención avanzada, ¿no? Entonces, el AHA ha dividido estos pasos como qué se debe de hacer, ¿no? Frente a un caso, tanto en intrahospitalaria como en extrahospitalaria. Esto también lo menciona el AHA del 2020, ¿no? Entonces, en la intrahospitalaria, lo que se tiene que hacer primero es un reconocimiento y prevención, ¿no? Del paciente o de la persona que ha sufrido. Se debe activar lo que es el sistema de emergencia dentro del hospital, ¿no? Y se tiene que realizar lo que es una RCP de calidad, una RCP básica y ir avanzando a la RCP avanzada, ¿no? Entonces, tanto eso se va a tener que realizar la desfibrilación temprana y también está lo que son el cuidado ya post-paro, ¿no? Y lo nuevo, como dije, que aumentó el AJA fue el recovery, que es la recuperación del paciente. Tanto en ambos se tiene que llegar a la recuperación del paciente si hay una atención primaria, ¿no? Una atención prehospitalaria. En este caso, en la extrahospitalaria, se tiene que primero, bueno, en esta cadena, primero menciona la activación de emergencia, ¿no? Se tiene que activar la emergencia, luego llegar a lo que es ser un RCP de calidad o un BLS básico, ¿no? Y también cuando ya llega el DEA, en este caso el desfibrilador externo automático, ¿no? Que en tal caso el personal de emergencia o de una ambulancia va a llegar o que en algún centro va a tener un equipo para poder atender, ¿no? Y realizar la desfibrilación. Va a llegar lo que es el personal ya más capacitado, ¿no? Para transportar y realizar lo que es ya un soporte vital avanzado, ¿no? E igual se va a tener que ver los cuidados post-paro y llegar a lo que es el recovery, la recuperación. Siguiente. Entonces, acá vamos a ver el algoritmo de paro cardíaco, ¿no? De adultos para profesionales de la salud que proporcionan. Como he dicho a inicios, ¿no? Se tiene que estimular a la persona, pero antes que eso, se tiene que evaluar o confirmar la seguridad de la escena, tanto del paciente o tanto de la persona misma que va a realizar el acto del PCR básico, ¿no? De la reanimación cardiopulmonar básica, ¿no? Tanto eso ya se sigue a lo que es el estímulo de la persona, el paso uno, ¿no? Que era si responde o no responde. Si la víctima no responde, se tiene que pedir ayuda a voz muy alta a las personas, ¿no? Que se encuentran cerca. Y se tiene que activar el sistema de respuesta de emergencia, ¿no? A través del dispositivo móvil, si es lo que corresponde. Y bueno, acá lo relaciona con obtener un DEA, ¿no? Que es el desfibrilador, pero más que todo no vamos a estar. Si es una persona común y corriente que ha recibido una capacitación, pero no va a tener un DEA a la mano, tiene que esperar, ¿no? A lo que eso. Pero se va a evaluar primordialmente lo que es la respiración, ¿no? Y la pulsación. Entonces se va a dividir en tres grupos, ¿no? La respiración. Si en la persona hay la respiración normal y hay pulso, entonces se va a tener que evaluar el pulso carotídeo, como dije, que es el pulso último, el que se pierde en un paro cardiorrespiratorio. Verificar si la persona está respirando bien o tiene las vías respiratorias permeables, tanto se puede evaluar el pulso. Entonces, si se tienen estas dos confirmadas, respiración normal y hay pulso, entonces controlar, ¿no? Hasta que lleguen los reanimadores de emergencia, ¿no? Ahora, en otro caso, puede haber si hay pulso, pero no respira con normalidad o no esté respirando. ¿A qué se refiere? A que no podamos ver la frecuencia respiratoria del paciente o sentirla, o si se ve, que es muy importante, las respiraciones agónicas, ¿no? Que son los jadeos, o si se ve al paciente que trata de respirar. Puede estar teniendo una obstrucción o algo. Entonces, ¿qué se hace en este caso? En este caso, pues se proporciona la ventilación de rescate, ¿no? Que es una ventilación cada 5 o 6 segundos o de 10 a 12
ventilaciones por minuto en este caso, ¿no? Entonces, mientras se hace eso, se tiene que activar lo que es el sistema de respuesta de emergencia, ¿no? Llamar al número de emergencia y al cabo de 2 minutos continuar con lo que es la ventilación de rescate, ¿no? Que es una ventilación cada 5 o 6 segundos o 10 a 12 ventilaciones por minuto, ¿no? En este caso también podemos encontrar una persona que ha sido intoxicación por opioides o por alguna otra droga, entonces ella se va a ver en lo que es el ACLS, ¿no? Que es el soporte vital avanzado, que es donde se puede administrar recién la naloxona, ¿no? Que es un antagonista de los receptores de opiáceos. Entonces va a existir lo que es el otro grupo, si vemos al paciente que no presenta respiración o solo jadea y no tiene pulso, ¿no? O sea, se tiene que evaluar el pulso con certeza eh, al cabo de 10 segundos siempre, ¿no? Entonces nos va a llevar a lo que es la segunda parte donde ya va a empezar lo que es la reanimación cardiopulmonar. Lo vamos a explicar mejor en este video. Entonces, sabiendo en este punto ya que ya no los escenarios que no presenta pulso o se tiene ya duda de pulso o se ve que el paciente no respira con normalidad, se tiene que llamar a la emergencia, ¿no? Al número de emergencia y que lo pronto o lo más posible o rápido o buscar un DEA, ¿no? Un desfibrilador externo automático. Entonces, en el video vamos a presenciar cómo se activa esta parte del protocolo, ¿no? Se inicia con el entrenamiento de iniciar con 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y eso se tiene que hacer hasta que llegue un DEA. Como podemos ver en la imagen, va a ser 30 compresiones y dos. Podemos repetirla si quieren y contar, ¿no? Empieza con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y va a iniciar lo que es una ventilación, ¿no? 30 compresiones y 2 ventilaciones, como podemos ver, perdón. Y así va a seguir por otros 2 minutos o 5 siglos, ¿no? Si es que llega el DEA. ¿Y qué es este DEA? Pues no es, como dije, es un desfibrilador externo automático que se va a utilizar para más que todo eh, poder desfibrilar en este caso a un paciente adulto, ¿no? Entonces, en esta parte del protocolo, al esperar lo que es el DEA, se tiene que comprobar lo que es el ritmo, ¿no? Gracias al DEA se va a poder comprobar. Y si se comprueba que está el ritmo desfibrilable, que es cuando el QRS hay presencia de QRS anchos, ¿no? O ausencia de la onda P, entonces el paciente está fibrilando y se tiene que desfibrilar. Por lo tanto, si es desfibrilable, entonces administrar siempre una carga, ¿no? Del DA, reanudarle, después de administrar de haber hecho la desfibrilación, se tiene que hacer de inmediato, aproximadamente de 2 minutos, de una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Que son 5 ciclos, ¿no? De 30 compresiones y 2 ventilaciones, en 2 minutos. Ahora, si no es desfibrilable, reanudar la RCP igual de inmediato durante aproximadamente 2 minutos, ¿no? Hasta que indique el DEA, porque el DEA va a ser un aparatito programado, ¿no? Que va a permitir la comprobación del ritmo y continuar, pues, hasta lo que sustituya a los profesionales médicos que lleguen, ¿no? Y puedan realizar ya la ACLS avanzada. Entonces, en este ámbito, en este campo ya del algoritmo, ¿qué es lo que busca? Que es mejor prevenir que lamentar, ¿no? O sea, que se tiene que hacer las compresiones torácicas. Aunque uno se encuentre y no tengamos dispositivos como esta cánula, ¿no? Para hacer las respiraciones, importante va a ser las compresiones. Ante cualquier duda, ante cualquier duda, ¿no? De carencia de pulso o de respiraciones, se tiene que iniciar lo que es el RCP, las compresiones, ¿no? Es el mayor
es el posible beneficio, ¿no? de haber iniciado un RCP que mejore al paciente cuando llegue ya a la hospitalización, ¿no? Como mínimo, como dije, hacer las compresiones. Si no tenemos una cánula para ayudar a la ventilación, o tenemos, o no puede, o nos impide acercarnos, ¿no? Por saber qué pueda tener el paciente a nivel de la mucosa oral, pues entonces iniciar siempre con las compresiones, que eso va a ser importante. Entonces, en el algoritmo o dependiendo ya de la persona, se tiene que hacer simultáneo lo que es la activación de emergencia y el inicio del RCP, ¿no? Entonces, acá en lo que es la emergencia se conoce como el ABC, en otro caso, ¿no? El ABC y sigue más, ¿no? Que es el ABC. El ABC, pues, es airway, la B es breathing y la C es compresión o circulación, ¿no? Pero en el caso del paro cardiopulmonar, va a tener un orden distinto, ¿no? Se va a iniciar por la C, que son las compresiones y circulación, que es lo primordial, como dije, compresiones torácicas. La A, que es el airway, apertura de la vía aérea, y B, pues, buena respiración, ¿no? Comprobar todo eso. Siguiente. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué es lo que se tiene que evaluar o qué es lo que tiene que tomar como primordial en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Que son las compresiones? ¿Cómo vamos a hacer que estamos haciendo un buen BLS o un RCPA básico, ¿no? Es por las compresiones, ¿no? Y para saber que es de alta calidad. Entonces, ¿para qué se hace eso? Para mantener el flujo sanguíneo, ¿no? A los órganos vitales, más que todo, como vemos, al cerebro, al corazón y a los pulmones también, ¿no? Entonces, ¿qué componentes son primordiales en lo que son las compresiones, ¿no? La profundidad. La profundidad es muy importante, ¿no? Como podemos ver en el video, la profundidad es muy importante, ¿no? De las compresiones tienen que ser adecuadas. Comprimir por lo menos unos 5 centímetros o 2 pulgadas, como menciona la guía, o hasta 6 centímetros, eh, se tiene que hacer de las compresiones. Colocar lo que es el cuerpo, ¿no? Sobre el paciente, que es una buena posición, eh, como vamos a ver acá en el video, sobre el paciente. Perdón. Colocar, como vemos, está apoyando las manos. En este caso, la posición es con los hombros como apoyo sobre el tórax, ¿no? Y las manos sobre el tórax del paciente para comprimir por lo menos 5 o a 6 centímetros, ¿no? De compresión o 2 pulgadas. Entonces, es colocar el cuerpo sobre el paciente, colocar el cuerpo sobre el paciente en una buena posición, con los hombros como apoyo sobre el tórax, ¿no? Y va a permitir que aprovechemos nuestro propio peso, ¿no? Para realizar lo que son las compresiones. Entonces, ¿dónde se realiza más que todo? ¿En qué punto se tiene que hacer las compresiones? En el tercio inferior de lo que es el esternón. Ahí se tiene que hacer la compresión, comprimir 5 a 6 centímetros, es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo primordial para la compresión de calidad? Es que la frecuencia eh, la frecuencia de estas debe de ser de 100 a 200 minutos, ¿no? De compresiones. Comprimir con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, como dije. ¿Y qué es lo que se tiene que permitir? La expansión completa del tórax. Después de cada compresión, permitir que el tórax se expanda completamente. Ahora, se tiene que evaluar si lo va a hacer una persona, porque se ha visto que al minuto, este, lo que puede variar es la disminución de profundidad, ¿no? Y no la frecuencia, porque la persona puede estar diciendo, yo puedo seguir realizando las compresiones, pero con nivel de fuerza la profundidad disminuye. Entonces no va a haber una profundidad exacta de la compresión de 5 a 6 centímetros y una compresión y una expansión torácica completa, ¿no? Por lo tanto, se recomienda rotar de persona eh, para que pueda realizarse la reanimación cardiopulmonar efectivamente bien, ¿no?
Entonces, ideal es que la persona se encuentre en supina, ¿no? O en el sitio del paro donde se lo ha encontrado, se ha echado, se ha desmayado. No mover al paciente, y peor si ha tenido alguna afección a nivel del cuello, ¿no? Como dije, tercio inferior se tiene que hacer las compresiones, tercio inferior del esternón, ¿no? Reducir, o sea, reducir el tiempo de descanso entre cada compresión es lo importante, no más de 60%, ¿no? Y bueno, siempre que se hace el RCP, no se tiene que verificar el pulso después de la fibrilación, como dije, ¿no? Ni bien si llega el DA, se hace la desfibrilación y se continúa con el RCP 2 minutos, 5 ciclos en total, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Entonces, como hemos visto también, es la evaluación de la vía aérea, ¿no? El soporte vital de la vía aérea, que igual se nos menciona en el AHA, ¿no? Y en la revista Cardio y en la revista del Corazón Europea, y también relacionándole con la guía del 2014, de la norma técnica del 2014, ¿no? Del Perú, de la Universidad Cayetano. Entonces, aquí hemos encontrado que para dar una buena ventilación de la vía aérea, ¿no? O que esté permeable, se tiene que hacer la maniobra para despejar, ¿no? Lo que es la elevación de cabeza y quijada, ¿no? Que es la preferida más que todo para hacer. Ahora, esta que se Lucas, ve... se llama extensión de cabeza y cuello. ¿Ya? No es Extensión de cabeza y elevación. cuello. Ah, ya, ok. Tenemos que extender siempre y cuando sea un paciente no No, politraumatizado. politraumatizado. Ajá, ¿Ya? exacto. Porque Sí, si es uno que ha sufrido un accidente, sí. una caída, es otra la maniobra. Otra la No maniobra. hacemos hiperextensión. Póngase que tiene una fractura parcial de Parcial la C2, C3. sí, Si ustedes hacen la maniobra que está en la parte superior, terminan de fracturar. de fracturar más. Ajá, ¿Ya? exacto. Entonces hay otra maniobra que se hace solamente traccionando la mandíbula hacia Ajá. la parte anterior. Tracción Y cefálica como en traumas cervicales. tracción maxilar hacia la parte Sí. anterior. Ajá. ¿Estamos? Entonces son dos tipos de posición. También se llama posicionamiento de la cabeza. Ajá. El objetivo de la parte superior es que alineemos y permeabilicemos toda la vía aérea. Miren, Aéreo. al hacer Ajá. la extensión del cuello, se permeabiliza toda la vía aérea. ¿Ya? Y en la parte inferior incluso le están poniendo un collarín, las manos de acá de la señorita que está de rescatista, están, ¿no? Sobre lo que es las partes laterales de la cabeza hasta que le logren colocar el collarín rígido, ¿no? No está hiperextendiendo, no, ella está haciendo con sus manos, simulando un collarín, hasta que el otro rescatista le coloque. ¿Ya? Sí, Siempre y cuando tengamos, ya también esa técnica también hay que aprender a colocar el collarín. Entonces, continúa, por favor, Lucas. claro. Como dijo la doctora, ¿no? Eso es en pacientes politraumatizados y ya de último recurso, si es que se ve, ¿no? Al paciente que es un politraumatizado. Generalmente, por ejemplo, el riesgo, también no se debe de hacer lo que es la maniobra de Selig, ¿no? O la presión cricoidea, ¿no? Que esta no está recomendable. Generalmente esta maniobra es pues para ver si está o no permeable la vía aérea, y no es recomendable porque podríamos obstaculizar más, ¿no? La vía aérea e impedir que el paciente respire mejor. Jóvenes, para ubicarnos un poco en este esquema, es la región cervical anterior, Anterior. ¿ya? Es la mandíbula y esto es lo que es la cricoides, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos nosotros para poder intubar aplastamos un poco acá, ¿no? Hacemos esa maniobra de Selig, aplastamos para que el que esté intubando pueda visualizar bien las cuerdas vocales y pueda ingresar con el tubo, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un paciente politraumatizado, puede ser que tenga un traumatismo a nivel de la laringe. Entonces, no puedo hacer el CEDIS, pues voy a terminar de fracturar.
¿no? Entonces, hay algunas cosas que estamos limitados en hacer todo porque es politraumatizado, ¿ya? Continúa. Ya. Siguiente. Bueno, y con respecto ya, ¿no? A la ventilación, si es solo un paro respiratorio, como dije, y ya llevándolo a un paro cardiorrespiratorio, se ve la ventilación, ¿no? Eh, si es lo que es un paro respiratorio, se va a tener que hacer una ventilación cada 6 segundos, recordando lo que mostré al inicio del algoritmo, cada 6 segundos, y verificar cada 2 minutos el pulso, ¿no? Y si de esto no pasa, puede pasar a lo que es un paro cardiorrespiratorio, recordando que es la relación de 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿no? En un ciclo de 2 minutos, en total en un ciclo de 2 minutos, ¿no? Que serían 5 ciclos en total, de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Ahora, si en este punto ya hay un dispositivo avanzado que es el DEA, ya pues no se puede desfibrilar, hacer la desfibrilación, y ni bien se hace la desfibrilación, no se debe de ir a comprobar el pulso, sino realizar otra vez el ciclo de la renovación cardiopulmonar, ¿no? Y también se puede hacer una ventilación cada 6 segundos, ¿no? Ahora, ¿el AJA qué recomienda? Lucas, espérate. Ello no dice eso. Ya estamos mencionando erróneamente esa diapositiva pequeña. Tal vez no lo has comprendido bien. Acuérdense que para tener un paciente en parada cardiorrespiratoria antecede la parada respiratoria. Ya antecede ello. Entonces, si tú eres un médico que está observando a su paciente, te das cuenta de inmediato que está en paro respiratorio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Darle soporte respiratorio antes de que el corazón pare. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué dice AJA? Tienes que dar, obviamente, con esa máscara y bolsa que está en el esquema, máscara y bolsa, una ventilación cada 6 segundos. Entonces ahí el operador va a hacer la compresión del ambú que todos conocemos, o esa es su marca, se llama bolsa. Comprimes y cuentas 1, 2, 3, 4, 5, ventilo. 1, 2, 3, 4, 5, ventilo. Eso se llama ventilación cada 6 segundos. No puedo yo en mi desesperación estar hiperventilando, no sé, ajustando a cada rato, no. Hay una frecuencia que es una ventilación cada 6 segundos. Entonces, la mayoría de los médicos generales hacen pues hiperventilación o se olvidan de ventilar. ¿Qué dice AJA? Ventilo y cuento 5 a 6 segundos, ¿no? Ventilo, 2, 3, 4, 5, ventilo. 1, 2, 3, 4, 5, ventilo. ¿Estamos? No podemos hiperventilar al paciente. Y hay la técnica de poner la mascarilla, miren cómo está colocado en la cara del paciente, la parte más ancha obviamente va a ir al mentón, ¿no? Y la parte más estrecha o aguda irá a ¿dónde? En el dorso de la nariz. Y la mayoría, como ven ustedes, esta mascarilla tiene como una almohadilla, ¿no? Que va a estar sobre todo alrededor de la boca y nariz del paciente, ¿ya? Entonces, en ahí solo estamos viendo un operador. Ese operador no debería estar en ese costado, debería estar a la cabecera del paciente. Al revés. Estamos a la cabecera del paciente, porque esa posición es incómoda, jóvenes. Entonces, a la cabecera del paciente, mi mano, derecha o izquierda, ¿no? Dependiendo si ustedes son diestros o siniestros, me sella la C y la E. ¿Qué es la C? La C, hagan en su mano la C con la izquierda, ¿ya? La C, el índice y el dedo pulgar. La C va a ir donde está la parte más estrecha como un tubo que está conectando a la bolsa, ¿ven? A ver, señálalo con el cursor. Ahí. Un poquito más inferior se va a apoyar sobre toda la máscara. Esos 2 dedos ahí se van a apoyar. Y los otros 3 dedos me va a formar una E. Esos 3 dedos van a sellar lo que es la máscara con la mandíbula del paciente. ¿Sí? Hagan, por favor, ahorita en sus casitas, donde estén, hagan eso. Hagan de cuenta que ahí tienen la máscara, hacen la C, E. ¿Ya? Y esa mano debe estar encargada, esa maniobra que estamos hablando de la CE, se encarga de sellar la máscara con la cara del paciente.
y a continuación mi otra mano dará pues, va a bolsear o ambuquear, bueno, nosotros le decimos, ¿no? ¿Cuánto? Esta bolsa trae aproximadamente 1 litro, ya 500, solo 500 ml porque nuestro volumen ideal es 500. No es toda la mano, hay que dar con suavidad y con esa frecuencia de 1 cada 6 segundos, solo si es parada respiratoria. Si tú eres trauma intubando, lo intubas, pues, ¿no? Pero si Claro, no lo eres, no tienes esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Máscara de ambú o soporte ventilatorio no invasivo, no estamos invadiendo, ¿ya? ¿Cada cuánto tiempo tienes que verificar el pulso? Cada 2 minutos. 2 minutos. Que ya hemos dicho, ¿no? Que para la parada cardiorrespiratoria antecede una parada respiratoria. Respiratorio. No le diste el soporte adecuado, no te diste cuenta, no sellaste la máscara bien, no conectaste el oxígeno, un montón de cosas puede haber pasado, Lleva al pues una paro. parada cardíaca inminente, entre el paciente en paro cardiorrespiratorio, le toco el pulso carotídeo, no tiene pulso, ¿qué tengo que hacer? Compresiones, Presiones. ¿no? 30 por 2. La única manera de saber si estoy frente a una parada cardíaca será pues palpando la carótida, ¿no? Si no, ¿cómo van a saber ustedes? A menos que tengas un monitor. Si tienes el monitor, excelente, bueno, ya. Entonces, lo que le observábamos a su compañero, si hay un dispositivo avanzado, ¿a qué se refiere con dispositivo avanzado? El dispositivo avanzado se refiere a que si el paciente está intubado, Sobado. si el paciente está intubado, ¿ya? ¿Qué tengo que yo hacer? Fácil, miren, acá en el esquema inferior, el paciente ya está intubado. ¿Qué está haciendo acá está intubado, no o no? No, está ¿Máscara? con cámara, ajá, con máscara estaba. Bueno, si es un Con- dispositivo avanzado, significa está ya intubado, tendré Solo se otra persona o yo mismo, ¿no? Lo conecta conecto, saco esta ajá, mascarilla y conecto en la ahí bolsa. hay una unión, ¿no? Sí, en Saco esta. la mascarilla y lo conecto al tubo endotraqueal. Eso se llama dispositivo avanzado. Y le doy igual, con la misma frecuencia, una ventilación cada 6 segundos. Es seguro que estás tú ventilando pulmones, pues, ¿ya? Ahora, él dice, no, también sin dispositivo, claro. Como sin dispositivo, la frecuencia de las ventilaciones es la misma, Sí, 1 cada 6 segundos. segundos. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que, a eso se refiere esa diapositiva, no está hablándonos del DEAN ahí. Ah, sí, me estaba confundiendo con eso. Y además también para comprobar la profundidad también si había otro dispositivo, ¿no? Que nos indicaba la profundidad en verde, si estabas haciendo bien la profundidad, Incluso, si o ustedes están iluminado en rojo. en un hospital de mayor nivel, nosotros tenemos capnógrafo. ¿Qué es el capnógrafo? Es un sensor de CO2. Entonces lo conectamos entre lo que es el ambú y el tubo endotraqueal. Ahí ponemos el capnógrafo, ¿ya? Ese capnógrafo te va a decir si el CO2 que el paciente está exhalando, ¿ya? Está bien o no está bien en la colocación del tubo. Tal vez lo has puesto al esófago. Del esófago pues jamás va a salir CO2, ¿no? Solamente va a salir de los pulmones. Entonces ahí grafica, ¿no? En capnografía grafica si hay ondas de CO2 y cuánto de onda debe haber o qué cantidad, ¿no? Ujú. Ya continuamos, Lucas. Ya. Ajá. Como dijo la doctora, y más que todo esto, pues, ¿no? En una ventilación o en una reanimación cardiopulmonar eh, básica. Por eso a veces no vamos a tener estos dispositivos a nuestro alcance, ¿no? Pero si hay, nos puede dar ese avance en una mejor respuesta a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y como dijo también, no exagerar la ventilación con mucha fuerza. Eso significa que no tenemos que ventilar con mucha fuerza, ¿no? Porque puede existir riesgos de un barotrauma o de una hiperinsuflación, ¿no? No dejarnos llevar por el nerviosismo más que todo. Y también, si está entubado o si vamos a entubar este procedimiento lo estamos haciendo mal, podemos hacer que se hiperinsufle el estómago, ¿no? Podemos inducir aire a nivel del estómago y podemos hacer que el contenido del estómago regrese y sufra pues de una broncoaspiración también el paciente, empeorando así, ¿no? El paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿a qué? Retrocede a tu diapositiva, Lucas.
Pongámonos que somos varios reanimadores, suerte, ¿no? Hay varios, uno o dos, mejor dicho, dos se van a encargar de lo que es masaje, se turnarán, ¿no? Sí, Digamos, Lucas y Evelyn. Lucas estará ahí como ya masajeador. Él hace sus 5 ciclos y de hecho se va a cansar y va a pasar con sí, Evelyn. Entonces, a los lados de los pacientes se turnan ya, ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo. Eso es cada cuánto, cada 5 ciclos hacen sí, el 5 cambio. ciclos, pasan 2 Y tengo minutos. dos reanimadores para lo que es vía aérea. Excelente. No lo he intubado al paciente porque no pudimos, yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno de ellos? Uno de ellos agarra la máscara, ¿no? La máscara, pero hace con sus dos manitos, dos es y dos es. ¿Entienden? Y es lo mejor porque vas a sellar muy bien la máscara con la cara del paciente. Y el oxígeno va a entrar de manera óptima hacia los pulmones. Y el otro reanimador, ¿qué va a hacer en ese esquema? Se dedicará con sus dos manos a emboquear, ¿no? Teniendo mucha precaución de cuánto de volumen tidal estoy dando. Y eso es lo mejor, si tienes dos reanimadores en buena hora. Ahora, si uno de los dos o cualquiera de los cuatro es bueno intubando, lo intuban y la frecuencia igual le da. Solo cuando estoy yo solo, haré pues una mano a la cara y la otra mano para emboquear. Ya chicos, seguimos Lucas. Ya. Y bueno, y esto nos lleva, ¿no? A la terminación de la reanimación, más que todo de la BLS, ¿no? De la reanimación cardiopulmonar básica. O sea, ¿hasta cuándo reanimo, ¿no? ¿Hasta cuándo haría este proceso? Ahí viene lo que es la regla TOR o Termination of Resuscitation, ¿no? O sea, ¿cuándo terminar la resucitación? Va a haber 3 puntos más que todo. El primero, este igual lo recomienda la AJA del 2020, que es, pues, ¿no? Si hay uno, eh, si no he presenciado el paro cardíaco, ¿no? Dos, si no hay un retorno de lo que es la circulación eh, espontánea previa al transporte. Y el tercero, si no genera una fibrilación previa al transporte, ¿no? Si hay esos 3 puntos principales, se diagnostica, se considera terminar, ¿no? El RCP o terminar, ¿no? La resucitación del paciente. Ya, Ahora, si no, escuchen, si no ellos se bien, ¿no? presencia, si no se Paro no presencia, presenciado, ajá, muy paro bien. no presenciado, exacto. Pero sí se ha presenciado el paro. Ahora, sí se ha visto que hay retorno de la circulación espontánea, no previo al transporte. Y si se ha generado la fibrilación, si ha llegado a tiempo lo que es el DEA, ¿no? Y se ha realizado la desfibrilación, entonces el criterio es de continuar, ¿no? La resucitación del paciente lo más pronto posible a lo que se puede llevar al centro de emergencia, ¿no? Y también ya vendría a ser un criterio de una persona, ¿no? Si vemos que un paciente no reaccionó, por lo menos dentro de los 30 minutos que hemos hecho, digamos, ¿no? No se ve ni pulso, no se ve nada, también ya vendría a ser criterio de la persona capacitada que está haciendo ya esta maniobra, ¿no? Del BLS. Lucas, si has encontrado el tiempo, ¿cuánto tiempo debemos hacer reanimación? No hablen, ¿no? Las guías No, no no, hablan. no habla la guía, sino nos dice Ninguna que guía te dice haz 10 haz minutos, 10 haz 15 minutos, nada. minutos, haz 20, Solo, haz 30, nada. Solo te dicen ello, ¿no? Paro no sí, paro no presenciado, presencial. que Ujú. no haya retorno espontáneo de la circulación, ¿no? O que no hayas hecho uso del DEA. Bueno, estos son pues en atenciones prehospitalarias Prehospitalarios, o exacto. extrahospitalarias, Ujú. perdón, ya extrahospitalarias. Pues te traen los bomberos un paciente que, bueno, en la práctica les dije, ¿no? Hizo parada cardíaca en su casa y nadie le hizo reanimación y encima demoraron como media hora, entonces obviamente ese paciente, por más RCP que hagas, no va a salir, hay mucho tiempo de parada. Estamos, entonces, ninguna de las guías, chicos, les va a decir el tiempo. Hay una guía de circulation que les ponen cada 2 minutos, y hemos visto que más o menos sumando el algoritmo, aproximadamente te da 15 minutos 15 en todo. minutos. Ujú. 15, más nada. Bueno, la sugerencia como médico que les puedo decir en la práctica, podemos hacer en promedio RCP 20 minutos. ¿Ya? Y dependiendo pues de la patología que ha tenido mi paciente para paro.
Si por A o B es un choque séptico refractario, o sea, a pesar de que le hemos puesto vasopresores, noradrenal y todo, hemos usado todo, llega a ser paro, probablemente ese paciente ya no responda, porque ya está con fármacos incluso que están obligando al corazón a funcionar. 20, más de 20 minutos, por gusto, ¿no? El daño neurológico que vamos a producir y las posibilidades de sobresalir pues son mínimas, ¿ya? Cuanto más rápido sea la respuesta, tanto de reanimación como retorno de la circulación, el pronóstico es bueno. Acuérdense que si no llega sangre al cerebro, el cerebro empieza a dañarse considerablemente, llega a haber una hipoxemia severa, difusa, y va a quedar secuelado neurológicamente. Entonces, no creo que, o sea, esa no es nuestra misión, ¿no? Que viva como sea, ¿no? Como una plantita. Y después, ¿qué se viene, no? Para la familia, para el paciente, todo eso hay que ver, no es obsesionarnos y decir, no, vamos a hacer el RCP una hora. No. Ya, entonces va a depender mucho de su práctica médica de ustedes, a ver qué enfermedad tiene el paciente, qué le pasó, todo ello para poder decidir en qué momento yo dejo de hacer el RCP. ¿De jóvenes? Continuamos. Bueno, voy a dar el paso a mi compañera para que ella exponga sobre el algoritmo, ¿no?, del RCP avanzado. Voy a poner mi audio, perdón. Continuando con el algoritmo del ACLS o el soporte vital avanzado, bueno, aquí el algoritmo nos dice que tenemos que iniciar el RCP, administrar oxígeno al paciente y conectarlo al Karen, monitor. antes vamos a aclarar 4 cosas en esta diapositiva, ¿ya? No sé si puedas ampliar tus electrocardiogramas. Sí, está bien, doctor. ¿Se puede? A ver, amplíalo. O si lo puedes poner en una sola diapositiva, en buena hora, porque esos trazados son los trazados brutales. Y si tú no lo conoces, no sabes reconocer, pues, ¿qué vas a hacer? Nada. Entonces, lo primero es saber conocer los trazados, no de alta mortalidad. Ya, ese SKG primero, chicos, creo que todos lo ven. Ya, en la parte superior, tu cursor, por favor, señálalo. Ya, eso, ¿cómo se llama? Diagnóstico de ese trazado. ¿Cuál es el diagnóstico, Rodrigo Germán? ¿Rodrigo está o no está? Presente, doctora. Ya, ¿cómo el diagnóstico de ese trazado, de ese primer trazado? ¿Cuál es su diagnóstico? Nada. Narayana. Doctora, una fibrilación ventricular. Una fibrilación ventricular. ¿Estás de acuerdo, Evelyn Guamán? ¿De acuerdo o no? Sí, doctora. Alguien que les diga lo contrario. Nadie. Ya, nunca se olviden de ese trazado. Miren, es un desorden completo. Ahí no vemos QRS, no vemos onda T, onda, ninguna, ni siquiera ningún segmento, ninguna onda. ¿No? Son solo curvitas, curvitas y muchas curvitas, ¿no? Y encima irregulares, un desorden completo. Ello es la famosa fibrilación ventricular. ¿Ya? Fibrilación ventricular. Luego de la fibrilación ventricular, por lo general viene asistolia. Ahorita vamos a ver asistolia. Muy bien, pues no se olviden de ese trazado. Fibrilación ventricular. ¿Ya? Diagnóstico de del EKG de la parte inferior. A ver, chicos. Noeli, que me diga, pues. O Adriana Almendra, diagnóstico del EKG inferior. Adriana Almendra, ¿está o no está? No está en la clase. Alonso, Brian. Alonso. ¿Me escuchan, no? No estoy hablando sola, ¿no? Escucho que te he cortado, Ya. chica. Y Alonso, ¿cuál es el diagnóstico del EKG? Si no saben, ya pues digan paso, ¿no? No recuerdo, no sé. ¿Sabes cuál es ese diagnóstico? No, doctor, no. Alonso Araceli. Doctora, tal vez una arritmia ventricular. No, todo se llama arritmia ventricular. Arons Smith.
Doctora, ¿es una arritmia supraventricular? No. Ashley, Una taquicardia ventricular, doctor. ya. Sí, es una taquicardia ventricular. ¿Cuál es la diferencia con una fibrilación auricular o una taquicardia, no? O lo que decía Abrons, una TPCV, taquicardia paroxística supraventricular. ¿Qué complejo nomás se está repitiendo? ¿Qué complejo QRS. vence? QRS. Solo hay QRS. O sea, estamos viendo solo ventrículo. Nada más. En cambio, en el TPCB, sí ves todos los complejos, ves la onda P, ves la onda T, no ves el QRS, pero todo está apiñado, juntito está. Incluso la onda P con la onda T están sobrepuestas. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Para ver la diferencia en lo que es la taquicardia ventricular con la taquicardia supraventricular. La supraventricular, ¿no? La supra, por encima del ventrículo, tiene todos los componentes, pero están todos juntitos. En cambio, la taquicardia ventricular solo y únicamente se ve complejos QRS, ¿no? Como dientes de sierra. También hay como dientes de sierra, ahí no está tan claro, ¿no? Como dientes de sierra, así como cerritos. Entonces, esos son ritmos anormales, mortales. Sigue, para hacer la otra diapositiva, vamos. Voy a hacer el otro EKG, por favor. Ya. Fácil, ¿eh? La parte superior, Marcia-Venus, diagnóstico de ese EKG. Doctora, ¿sería una sistolia? Uy, eso es fácil, ¿no? Lo de las películas, línea, asistolia. No hay contracción, no hay ningún trazado. ¿Estamos? ¿Y la parte inferior, cómo se llama? Actividad eléctrica sin pulso. Actividad eléctrica. ¿A qué se refiere esto? Ustedes, al parecer, parece un corazón bien, ¿no? Ah, ya recuperó. Hay QRS, hay onda T, perdón, al parecer, pero tú le tocas pulsos al paciente y no tiene. No hay pulso carotídeo, no hay ningún pulso, pues si el carotídeo no hay, el resto tampoco hay. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esos 4 trazados tienen que conocerlos muy bien y hacer la diferencia. No se preocupen, en la clase de arritmias vamos a ver los otros trazados. ¿Ya? Entonces, tengo que aprender a diagnosticar esos trazados. ¿Cuáles de ellos van a ser desfibrilables? ¿Este o el anterior? Taquicardia y fibrilación ventricular, doctora. Muy bien. La taquicardia y la fibrilación son ritmos desfibrilables. O sea, ¿qué tengo que hacer? Ahí está el rayo, miren. FB es fibrilación, TB es taquicardia ventricular. Entonces, si yo evidencio estos dos trazados, ¿qué tengo que hacer? Descarga eléctrica con la mayor cantidad de joules que tenga. No le va a pasar nada al paciente. ¿Ya? Pero en este caso, ¿qué voy a hacer si hay asistolia y actividad eléctrica sin pulso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se hace si no hay latido? Vamos, ya la mitad de Compresiones. saber. Compresión, Compresiones. ¿Sí? Compresión, niños. Primero es la compresión, oye. A ustedes les voy a comprimir su pecho, van a ver. Compresiones. Y en ese caso, como no hay latido, ¿qué les dije en la práctica? A la mitad de la clase. Administración de adrenalina. ¿Estamos ya? Que continúe la expositora, por favor. Bueno, continuando. Aquí el algoritmo nos dice que primero tenemos que iniciar el RCP, administrar oxígeno al paciente y también conectarlo con un monitor. Esto de conectar al monitor es un punto importante porque aquí nos va a decir si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Bueno, como mencionó la doctora, ¿no? Aquí tenemos que conocer cuáles son los ritmos que requieren desfibrilación y cuáles no. Como mencionó, en el caso de los ritmos que sí requieren desfibrilación, son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. La fibrilación ventricular es un ritmo ventricular rápido y como se ve en el EKG se va a caracterizar por ondulaciones irregulares en forma y morfología, y aquí no se va a poder distinguir el complejo QRS ni ondas T. En cambio, en la
taquicardia ventricular sin pulso, aquí se va a observar regularmente los complejos QRS ancho. Ya. Continuando con el algoritmo, en caso de que se compruebe que el paciente tiene una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, tenemos que administrar una descarga. Al dar la primera descarga, se debe continuar con el RCP por 2 minutos y tenemos que tener ya un acceso intravenoso o bien un acceso intraóseo, porque si el paciente sigue en paro, después de la verificación en 2 minutos del RCP, vamos a empezar con la administración de medicamentos. Luego del RCP por 2 minutos, debemos otra vez verificar si el ritmo es desfibrilable o no. En caso de que siga siendo desfibrilable, vamos a dar otra descarga. Aquí, a partir de este punto, de darle la segunda descarga, se debe empezar a administrar un fármaco que es la adrenalina, el cual se da 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Aquí tenemos que enfatizar que la adrenalina no va a tener una dosis límite, excepto por condiciones, ¿no? Como si el paciente salga en paro o que la resucitación no sea exitosa. Continuando con el algoritmo, aquí nos dice que debemos de considerar el manejo de la vía avanzada y la capnografía. Aquí es importante que exista alguien experto que pueda realizar el acceso a la vía aérea en un plazo máximo de 10 segundos. Pero si es que no, se puede usar dispositivos no invasivos. Se debe continuar con el RCP por 2 minutos y después se da la administración de adrenalina. Luego volver, ¿no?, a verificar el ritmo. Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, se va a continuar con la tercera descarga. A partir de la tercera descarga, vamos a concluir aquí que tenemos una arritmia refractaria. Y tenemos que empezar a usar la miodarona o la lidocaína en caso de que no exista, digan que no esté disponible la miodarona. También para este punto tenemos que estar pensando en las causas reversibles, ¿no? La 5H y la 5T, que voy a explicarlo posteriormente, para empezar a tratarlas y ver si esto va a hacer que el paciente salga del paro cardiorrespiratorio. Si el paciente después de la administración de la miodarona sigue en paro, vamos a tener que volver a dar el RCP otros 2 minutos y volver, ¿no?, a fijarnos si el ritmo sigue siendo desfibrilable o no. Y así, continuar. Por otro lado, si el paciente va a tener un ritmo no desfibrilable, el cual es la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, aquí el primer cambio que se hizo en el algoritmo del AJA es el uso temprano de la adrenalina. Bueno, aquí vamos a iniciar primero dando el RCP y tenemos que canalizar rápido, ¿no?, al paciente para la administración de adrenalina, el cual la dosis es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos de manera indefinida. Aquí vamos a continuar en considerar el manejo de la vía aérea y la capnografía. Aquí también se puede usar, ¿no?, dispositivos básicos o dispositivos supraglóticos. Después de los 2 minutos del RCP, tenemos que verificar si el ritmo es desfibrilable. Si el ritmo no es desfibrilable, se va a continuar con el RCP por otros 2 minutos. Y aquí, como este algoritmo va a ser dinámico, ¿no?, porque en cualquier momento va a haber un retorno de la circulación espontánea y tenemos que estar pensando y pasar al paciente a los cuidados post-paro, ya que esto puede pasar en cualquier momento, ¿no?, el momento de la reanimación. Siguiente. Bueno, la imagen aquí es el resumen, ¿no?, del algoritmo del soporte vital avanzado. Este es un resumen circular que, bueno, repetí, ¿no?, que iniciamos el RCP, conectamos el monitor, verificamos el ritmo, ver si es desfibrilable o no. Si es desfibrilable, continuamos con el RCP. Y también aquí observamos, ¿no?, los medicamentos que son la adrenalina, que el cual se da 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. La miodarona, en el cual en la primera dosis es de 300 miligramos y en la segunda de 150 miligramos. Y también tenemos que considerar, ¿no?, el manejo de la vía aérea avanzada y también monitorear la curva de la capnografía. Y también tratar, ¿no?, las causas reversibles. Y en caso de que el paciente salga en paro, nos vamos al algoritmo de cuidados post-paro. En la parte derecha de la diapositiva, les voy a explicar las especificaciones, ¿no?, como tal del algoritmo del AJA. El RCP de calidad va a tener ciertas características. En primer lugar, tenemos que recordar, ¿no?, que los ciclos son 30 compresiones cada 2 ventilaciones, lo cual esto se debe repetir cada 5 veces. Y más o menos, ¿no?, todo eso se va a realizar en 2 minutos.
Las compresiones tienen que ser fuertes y tienen que ser de al menos 5 centímetros y recordar, ¿no?, que debemos dejar expandir al tórax para que el corazón se pueda llenar completamente y así haya un flujo adecuado. Las compresiones tienen que ser rápidas, de 100 a 120 compresiones por minuto. Tenemos que evitar la ventilación excesiva y tenemos que cambiar, ¿no?, al compresor cada 2 minutos o antes si va a existir la fatiga, para que continuar así con una adecuada profundidad de las compresiones. Y la capnografía cuantitativa, aquí lo que vamos a verificar es si vamos a contar con un dispositivo avanzado, ¿no?, de la vía aérea. Aquí se va a evaluar la PET-CO2, es decir, la cantidad de CO2 exhalado, y esto nos va a decir, ¿no?, si un PET-CO2 es menor a 10 milímetros de mercurio, nos dice que no estamos haciendo compresiones adecuadas. Por lo tanto, tenemos que realizar bien, ¿no? En las descargas, aquí vamos a tener dos tipos de monitores, ¿no?, los monofásicos y los bifásicos. En caso de que tengamos un monitor bifásico, la descarga máxima es de 360 joules y el monitor bifásico es de 120 a 200 joules. En cualquiera de los dos monitores, lo que se recomienda aquí es seguir las recomendaciones del fabricante del producto. Dentro de los fármacos tenemos aquí a la adrenalina y a la miodarona. La adrenalina se da posterior a la segunda descarga y la dosis es de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, y esto es indefinido. La miodarona se da posterior a la tercera descarga y la primera dosis es de 300 miligramos y la segunda es de 150 miligramos. Hablando de la vía, aquí tenemos que recordar que la intubación endotraqueal puede ser sustituida por un dispositivo supraglótico, siempre y cuando no esté un experto, ¿no?, que lo realice en un máximo de 10 segundos. La capnografía aquí nos va a ayudar a confirmar como dijo la doctora, ¿no?, la correcta colocación del tubo endotraqueal y también monitorear al paciente si va a tener un retorno de la circulación espontánea. Y también recordar aquí que si pasamos a una vía aérea avanzada, ya no se va a dar 30 compresiones y 2 ventilaciones. Aquí las compresiones van a ser continuas y las ventilaciones se va a dar cada 6 segundos de manera sincrónica. Para el retorno de la circulación espontánea, aquí tenemos que verificar que el paciente tenga pulso y que tenga presión arterial. También podemos verificarlo si va a aumentar de forma abrupta la curva de la capnografía o si va a existir ondas de la presión intraarterial espontánea. Y por último, también tenemos que verificar las causas reversibles, el cual estas las dividimos en la 5H y la 5T. Dentro de la 5H tenemos a la hipovolemia, a la hipoxia, a los hidrogeniones, que aquí, bueno, nos va a indicar una acidosis, a la hipo o hiperpotasemia y la hipotermia. En caso de las T, es una tensión que nos habla de un neumotórax a tensión, una tromboembolia pulmonar, un trombo que nos va a hacer referencia a una trombosis coronaria de un infarto, y toxinas y un taponamiento cardíaco. Y esto, bueno, tenemos que estar verificando, ¿no?, para que la reanimación sea exitosa y de la mejor calidad posible. Continuando con el algoritmo del cuidado postparo cardíaco en adultos. El retorno de la circulación espontánea, esta se va a verificar si el paciente va a tener pulso y si se le puede medir la presión arterial. O también si el paciente va a despertar, ¿no?, de repente, o si va a haber un aumento brusco de la capnografía. Si va a existir una de las tres situaciones que mencioné, ¿no?, vamos a tener que tener una vía aérea despejada. En caso de que el paciente siga inconsciente, se debe de intubar, ¿no?, en caso de que no se le haya hecho. Tenemos aquí que mantener una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto, y también mantener una saturación de oxígeno entre 92 y 98%, y también una presión arterial del dióxido de carbono entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Después de eso tenemos que verificar si el paciente no esté hipotenso, porque así tenemos que mantener una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio y una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Esto se va a lograr pasando soluciones en caso de que el paciente no se encuentre hipotenso. Se recomienda aquí pasar la solución de Ringer-Lactate.
Ya, continuando con el algoritmo, primero aquí se debe considerar si el paciente no se haya infartado, para lo cual se le debe realizar un EKG, ¿no?, de 12 derivaciones, para ver si el paciente no cayó en paro por un infarto. Aquí se debe considerar la intervención cardíaca de emergencia si presenta un infarto de miocardio con elevación del ST. Continuando, si sigue instrucciones, es decir, si está despierto y si el paciente está despierto y sigue instrucciones, se le debe dar el tratamiento pertinente, ¿no?, de un infarto de miocardio. Si el paciente se encuentra comatoso y no sigue instrucciones, lo que se hace aquí es el manejo de la temperatura a través de una hipotermia terapéutica. Aquí también se debe obtener, ¿no?, imágenes como son la tomografía cerebral para ver que no exista ningún daño estructural. También se le realiza un electroencefalograma, ¿no?, para ver que no haya ningún daño funcional y también otros tratamientos específicos. Siguiente. Continuando con el enfoque recomendado para el neuropronóstico multimodal en pacientes adultos después de un paro cardíaco, bueno, aquí lo primordial es esperar por lo menos 72 horas posterior al retorno de la circulación espontánea, aquí para definir cuál es el verdadero pronóstico neurológico, ¿no?, del paciente, y esto debe ser un abordaje multimodal y debe ser realizado por múltiples profesionales y también debe basarse en múltiples parámetros, ¿no?, como parámetros o exámenes, ¿no?, como ausencia del reflejo pupilar a las 72 horas, pupilometría en 0% a las 72 horas, reflejo corneal bilateral ausente a las 72 horas, o un paciente, un estatus mioclonus. También va a existir ciertos biomarcadores, ¿no? También aquí se va a dar el uso del electroencefalograma y los potenciales evocados, y también neuroimágenes, ¿no?, como es el TAC y la resonancia magnética. Lo que aquí se recomienda es, para evaluar el pronóstico neurológico, es no usar el reflejo plantar, porque según estudios aquí hay una alta tasa de falsos positivos y no es recomendado, ¿no?, para determinar el pronóstico neurológico del paciente después del paro. Siguiente. En la recuperación, aquí los sobrevivientes de un paro cardíaco, ellos deben contar con una evaluación y un tratamiento de rehabilitación multimodal para tratar los trastornos físicos, neurológicos, cardiopulmonares y cognitivos antes del alta hospitalario. Esto debe ser multidisciplinar, se debe dar una recuperación emocional, se debe evitar el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión postparo, y aquí se debe hacer una recuperación física por fisioterapia, recuperación neurológica y cardiopulmonar. Aquí lo importante es, se debe ser muy claro con el paciente y con la familia, ¿no?, en términos sobre las expectativas a corto, a mediano y a largo plazo, ya que esto va a ser acompañado de múltiples profesionales y esto se va a dar paso a paso. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre algunos escenarios particulares, ¿no? En el caso de la hipotermia, si se encuentra un paciente con hipotermia, lo que se debe hacer es no parar hasta recalentar al paciente, ¿no?, a excepción de que haya signos claros de muerte. El calentamiento se va a dar a través de líquidos y oxígeno caliente, y en casos extremos, ¿no?, lavado peritoneal o lavado torácico con líquidos calientes. Y también se debe pensar en otras causas, ¿no?, que llevaron al paciente a exponerse. El otro caso es la anafilaxia. Bueno, aquí el soporte vital avanzado sigue siendo el mismo, ¿no?, pero aquí se agrega algunas cosas. En la anafilaxia, aquí la adrenalina va a ser el pilar de manejo previo al paro y durante el paro. La adrenalina sí se va a usar por vía intramuscular. La dosis es de 0,2 a 0,5 miligramos cada 5 a 15 minutos. Y también aquí se debe considerar el acceso a la vía intravenosa. En la anafilaxia aquí es vital el manejo de la vía aérea, esto por la inflamación de la laringe y también por la inflamación de la faringe. Siguiente. Bueno, en la actualización del AJA se aumenta, ¿no?, el algoritmo de soporte vital avanzado contra el COVID-19. Esta actualización para dar RCP a un paciente confirmado con el COVID, bueno, en primer lugar, lo que se hace es limitar al personal, ¿no?, y el uso de equipo de protección del personal. Dentro de limitar al personal, aquí se recomienda que sean 6 personas.
una persona que se encargue de la vía aérea, la otra persona que se encargue de las compresiones, la otra persona del monitor, la otra que se encargue de los medicamentos y la otra persona que sea el líder. El cual esto puede variar, ¿no? De acuerdo a cada centro de salud y también del personal disponible. Pero lo que sí se recomienda es que sean 6 personas, no más, ya que hay un riesgo, ¿no? De la exposición. Dentro del equipo de protección del personal, bueno, tener una bata, tener guantes de látex o nitrilo, contar con una protección ocular a través de caretas, una mascarilla o un cubrebocas, ¿no? De 3 capas, o sea, el más adecuado es el N95. Todo, o sea, todo es lo básico, ¿no? Ya, comenzando con el algoritmo, bueno, teniendo aquí el personal de atención y el equipo de protección, se va a dar inicio al RCP. Aquí se tiene que administrar oxígeno al paciente y se tiene que limitar la aerosolización. Se debe conectar al monitor y se debe preparar para intubar. Bueno, conectando el monitor, nos fijamos, ¿no? Si el ritmo es desfibrilable o no. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Que el ACLS, el anterior que les hablé. Pero aquí en el COVID-19 lo que prioriza es la intubación, ya que en el algoritmo nos vuelve a recalcar que se debe pausar las compresiones para intubar al paciente y en casos de que no se puede intubar, considerar un dispositivo supraglótico con filtro o con un sello hermético. Y aquí es importante que el paciente con el COVID-19 esté intubado para poder dar las compresiones, ¿no? Y minimizar el riesgo de exposición al personal. Bueno, lo demás es lo mismo, pero aquí el cambio que existe aquí es que aquí se debe considerar un dispositivo de compresión mecánico, y esto es con la finalidad de que de que estemos, ¿no? Menos expuestos al paciente. Igual es en los ritmos no desfibrilables, considerar el dispositivo de compresión mecánica en caso de que se tenga. Y si el paciente sale de paro, se le va a dar los cuidados post-paro correspondientes. Siguiente. Otro caso particular es la de intoxicación por opioides. Aquí el algoritmo nos dice que, en primer lugar, si tenemos la sospecha de que el paciente consumió opioides, se debe hacer, ¿no? Lo mismo que en el algoritmo de BLS. Ver si la persona responde, pedir ayuda en voz alta y activar el sistema de respuesta de emergencia y obtener un desfibrilador si está disponible. Lo siguiente es ver si la persona ventila con normalidad. Si la persona ventila con normalidad, se debe evitar que la paciente se deteriore más. Se debe estar en comunicación con la paciente y se debe considerar, ¿no? El uso de naloxona y el traslado inmediato al hospital. En el caso de que si la paciente no ventila con normalidad, bueno, aquí puede ser porque la paciente ya no esté respirando o porque esté jadeando, nos tenemos que fijar el pulso. Si la paciente no tiene pulso, se va a dar inicio al RCP siguiendo el algoritmo, ¿no? O el algoritmo del BLS o del ACLS. Y también se le debe administrar naloxona. Pero si la paciente no respira, pero sí tiene pulso, se le debe dar ventilaciones de rescate y administrar naloxona. Bueno, recordar, ¿no? Que si se intoxica por opioides, la persona tratarlo con naloxona. Siguiente. Otro caso particular es el paro cardíaco en el embarazo, el cual también fue añadido. Es un algoritmo nuevo. Ya. Los agregados aquí es que si la paciente embarazada cae en paro, de entrada se debe realizar intervenciones a la madre. Aquí lo que se hace es realizar el manejo de la vía aérea, dar ventilaciones adecuadas, tener una vía intravenosa y suspender en caso de que se esté administrando el sulfato de magnesio y cambiarlo por el cloruro de calcio o el gluconato. Después se debe continuar con el RCP de calidad. Se le va a realizar la desfibrilación si está indicada. Dentro de las intervenciones obstétricas, aquí se debe llevar a cabo un desplazamiento uterino para dar compresiones adecuadas, como en la imagen, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Esto se da porque el útero suele comprimir en cierto grado estructuras abdominales, ¿no? Y que no va a permitir que exista un adecuado flujo sanguíneo. Continuando, se debe desconectar los monitores fetales y se debe prepararse para una cesárea perimortem. Aquí lo importante es el tiempo, es decir, si la paciente
sale en paro o en 5 minutos. O sea, el tiempo límite es 5 minutos. Si la paciente sale en paro en 5 minutos, se le va a dar medidas para que el embarazo sea término. Pero si pasaron 5 minutos y la paciente aún no sale de paro, lo que se va a realizar es una cesárea para poder sacar al bebé y continuar, ¿no?, con las medidas de resucitación con la madre y también con el bebé. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Doctora, solo para comentar, habíamos un video sobre cómo se utiliza, ¿no? El DEA, más que Ya, todo. muy bien, está bien. Agregalo. Ya. Me dicen si se escucha, ¿ya? ¿Se logra escuchar? Estamos haciendo masaje cardíaco. Sí, amplíalo, por favor. Alguien ha tenido que ir a buscar un desfibrilador externo semiautomático. Cuando alguien nos acerca un desfibrilador externo semiautomático, prioriza cuanto antes el que lo utilicemos. Y sigamos siempre las indicaciones que el aparato nos va a dar. Recordar, encender y escuchar. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Elegimos los electrodos. Enchufe el conector de los electrodos apropiados. intermitente. Y los ponemos tal y como se muestra en la ilustración. Recordar. Aplique los electrodos. Enchufe el conector. 1 y 2. Recordar. Y enchufamos el conector al aparato. Y seguimos haciendo masaje cardíaco. Analizando el ritmo cardíaco. Paramos. No toque al paciente. Y esperamos a que nos diga el desfibrilador lo que considere. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. Dé una descarga ahora. Vemos el botón naranja ahora. Que está encendido el botón de descarga. Nos aseguramos de que nadie toca a la víctima, todo el mundo fuera, nos apartamos todos. Entonces es cuando se dio una descarga. Y seguimos escuchando. Inicia resucitación cardiopulmonar. Y seguimos las indicaciones, seguimos masaje cardíaco. Así seguiremos hasta que el DEA, el desfibrilador, vuelva a indicar o no descarga. Esto ocurrirá pasados 2 minutos. Listo, doctora, eso sería todo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, doctora. Bueno, felicitarles al grupo. Bien, Lucas, por los videos que nos han presentado. Por favor, sean en cada exposición que van a presentar para todo el grupo, innovadores. Y creo que la única manera hasta ahorita, el mejor recurso son los videos, ¿ya? Videos no de expositores, sino así como el que ahora han presentado sus compañeros, son bastante ilustrativos, esquemáticos, realistas, entonces es lo más próximo que para ustedes. No sé si tienen algunas preguntas. ¿Alguien no le quedó claro algo? Preguntas, chicos. ¿Entendieron? ¿Se durmieron? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendieron o nada? No creo. Ashley, Lucas, no. Ashley, Karen, Milagros, Alonso, Marcia. Nada, no hay preguntas, todo ha estado claro. Yo les preguntaré, pues vamos a ver si todo ha estado claro. Ya, Adriana Almendra, no estaba, ¿no? Ahora ya estará. Adriana. Nada, ¿dónde estará? Aprendido y dónde estará durmiendo, pues, o haciendo no sé qué. Alonso Brian. Alonso, dime las 5 H's. Vamos, ¿cuáles son las 5 H's? 1, 2, nada. Araceli, 5 H's. Sí, doctora. Lo que es la hipovolemia, hipotermia,
acidosis, hipoxia, hipercalemia. Ya. ¿Qué son las 5H, chicos? Son las causas de un RCP, ¿no? Causas reversibles de paro, ¿sí? Obviamente no voy a esperar, pues esas son las causas por las que llevan a un paro. La hipovolemia, si yo no hago una buena reposición, mi paciente acaba haciendo parada cardiorrespiratoria. Hipotermia, lo mismo. Alteración de los hidrogeniones, tanto acidosis como acidosis, ¿no? Hidrogeniones, es decir, acidosis metabólica es la más común. La más común para parada cardiorrespiratoria. Alteraciones de los electrolitos. Hipercalemia, el ion que está muy relacionado con los paros son la hipercalemia y la hipocalemia, porque esta está muy relacionada con la despolarización del miocito. ¿Estamos? Hipotermia, hidrogeniones, hipovolemia, ¿qué más? ¿Qué H's nos falta? Hipoxia. Hipoxia, doctora. Hipoxia. Hipoxia es, bueno, hipoxia tiene cualquier enfermedad, bueno, las más comunes pulmonares, ¿no? Pero hipoxia también te da pues un shock séptico, ¿ya? Entonces, si yo sé administrar la oxigenoterapia, probablemente lo rescato a mi paciente antes y ya no entre en paro. Por eso es una causa reversible, ¿ya? Y las 5 T's, ¿cuáles son las 5 T's? Doctorita, las 5 T, tensión, TEP, trombo, toxinas y taponamiento cardíaco. Ya, taponamiento cardíaco, eso te lleva a un shock obstructivo, ¿no es cierto? El corazón está tapado porque hay un derrame pericárdico, porque, no sé, pues hay una motoras a tensión, ¿no? Entonces no puede latir, shock obstructivo. Entonces, ¿cuál es la solución? Abrir el pericardio, sacar el líquido que esté obstruyendo, o si es neumotórax, no sé, descomprimir, ¿ya? Que está ocasionando el shock. Es una causa reversible. Toxinas. Cualquier toxina puede ocasionar una parada cardiorrespiratoria, desde lo que es los venenos, ¿no? El campeón, el baigón, ¿no? Órganos fosforados, órganos clorados, carbamatos, me pueden ocasionar una parada. La intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Es un tóxico, también puede ocasionarme paro, ¿no? ¿Qué otra cosa más hay? Neumotórax, atención, porque me va a llevar a un shock obstructivo. ¿Qué más? ¿Qué otras test nos falta? Tromboembolismo. Muy bien, el TEP, la tromboembolia del pulmón, ¿no? Una tromboembolia pulmonar masiva, imagínense que la arteria principal se obstruya, acabará pues en parada cardiorrespiratoria. Otra T. La trombosis coronaria, doctora. Trombosis Muy coronaria. bien, la trombosis coronaria se refiere al infarto agudo de miocardio. Ya, esas son las 5 H's y las 5 T's. Muy bien, son las causas reversibles de la parada cardiorrespiratoria. Otro punto que tenemos que saber muy bien son los trazados que ya les dije en la clase. ¿Cuáles eran esos trazados, Dante Enrique? Presente, doctora. ¿Cuáles son los Presente. trazados que hemos dicho? Te escuchamos. Doctora, los Trazados. Sí, doctora. Los trazados que mencionaron en la exposición es la sistolia, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. ¿Cuál más? Y Y las otras te has distraído. Alfredo. Doctora, presente. Ya, ¿cuáles no? Primero la fibrilación y la taquicardia ventricular y también es la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Muy bien, con apellido siempre, ¿ah? Acuérdense que fibrilación y taquicardia, mire, hay la taquicardia sinusal, ¿no? Que no es la taquicardia ventricular. La taquicardia supraventricular, que no es la taquicardia ventricular, no es lo mismo. Entonces tienen que ser bien claros, fibrilación ventricular. Fibrilación auricular no es trazado mortal. ¿Estamos? No es que se aparece. Estos trazados de los que hemos visto ahora en la exposición son trazados que se aparecen así como una estrella fugaz. Lo ves un rato y de ahí desaparece. Es un rato, no se para, no se presenta 5 minutos, media hora, no, chicos, se presenta fracción de segundos.
Entonces yo veo que mi paciente está hipotensándose, tiene presión baja, está desaturando, y en el monitor veo un trazado tipo taquicardia ventricular, o sea, lo que hemos dicho, dientes en serrucho, de inmediato, arco reflejo, descarga eléctrica, de inmediato. Y si no, hasta que me traigan el desfibrilador, ¿qué tengo que hacer? Compresiones. Ya, lo mismo para fibrilación ventricular. Han visto ese desorden, ¿no? Torsades, conocen torsades, ¿no es cierto? El trazado de torsades, ¿conocen, chicos? Torsada de points. Jóvenes, estoy sola. Aquí, doctora, el complejo QR se va a hacer rápido y también va a ser irregular. ¿Conocen, no? Torsades. Sí, doctora. No, es es como la fibrilación ventricular, pero viene grande, pequeño, 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 grande, 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 pequeño, pequeño, pequeño. ¿Sí? Como una espiral. Eso es torsades. Ese torsades también se llama fibrilación ventricular, pero es de tipo polimórfica. ¿Ya? En cambio, la taquicardia ventricular es monomórfica, una sola forma. El otro es poliformas, ¿no? Hay distintos trazaditos. Esos dos trazados se aparecen en fracción de segundos. Yo, mientras se aparezca, tengo que hacer de inmediato la descarga eléctrica. ¿Ya? Entonces, por lo común, yo lo que he podido observar hasta ahora, aparece la taquicardia ventricular, luego aparece la fibrilación ventricular, asistolia, ¿no? Y de ahí si empiezo yo a hacer mi masaje, todo lo que es el RCP, a veces me aparece la actividad eléctrica sin pulso. Entonces, si yo observo que hay QRS, ¿no? O el trazado, tengo que verificar de inmediato pulso carotídeo. ¿Realmente hay pulso o me está engañando este corazón? ¿Ya? Muy bien. Entonces, los trazados, por favor, no olvidarnos. En la siguiente clase que nos toca, o a la próxima creo que nos toca arritmias cardíacas. En arritmias cardíacas vamos a ver todas las diferencias. Les llamo a su conciencia para que aprendan bien, porque cuando sean ustedes internos, van a ser guardias en emergencia, y en la emergencia hay que aprender a detectar estos trazados. Cuando yo estoy hablando de un infarto, cuando hablo de una taquicardia sinusal, de una taquicardia supraventricular, de una... ¿Qué otra cosa más? ¿Alguien tiene... ¿Me escucha? Se le corta. Se corta por un rato, ¿no? Me avisan si no me escuchan o si no me llama Noelí, ¿ya? Ya, ahorita. Porque por un rato creo que se corta el internet. Sí, doctora. Ya, bueno. El otro punto clave de lo que es RCP, ya lo hemos hecho ayer con una parte de sus compañeros, la frecuencia de las compresiones. Uno, la cadena de supervivencia, ¿no? O de sobrevivencia, es una sola, y lo que se ha agregado en la última guía es los cuidados, ¿no? Cuidados post-paro, que bueno, eso ya viene posterior, pues, para nuestra emergencia, ¿no? La emergencia frente a la que yo estoy es detectar el paro. Entonces veo el estado de conciencia del paciente. Señor, ¿está bien? No me contesta, no me escucha, no me oye, veo de inmediato, respira, no respira, se eleva el tórax o no. Ya, a veces no puedo ver, tengo dudas, creo que sí, creo que no. De inmediato sus dedos deben ir a lo que es la carótida, ¿no? ¿Dónde está la carótida? Los dos deditos de la mano, lo que es el segundo y el tercero, va sobre lo que es la laringe y bajan lentamente. Ahí está la carótida. A ver, agárrense todos, por favor. Agarren su laringe, ¿sí? Del mismo lado, ¿no? Si es mano derecha, del mismo lado derecho. Si es del izquierdo, del mismo lado izquierdo. Entonces van bajando y ubican su carótida. ¿La ubicaron? ¿O están muertos? No, no creo que estén muertos. Están vivos, ¿no? ¿Han ubicado o no, chicos? Sí, doctora. Doctora. Muy bien, están vivos. Ya, Doctora. corazoncito, estrellita para todos los que han ubicado. Muy bien. Esa maniobra tienen que hacer con su paciente, ¿no? Ponen sobre la laringe y descienden. Y ahí está la carótida. No tengo pulso. Entonces, algo que yo les puedo decir, si ustedes por ahí, a veces el estado de la adrenalina que todos estamos, ¿no? Está, no está, creo que sí, creo que no. Ya, si con los dedos no puedo escuchar no puedo palpar el latido, escuchen con su estetoscopio ustedes, ¿no? Para eso nos sirve. Entonces, escuchen, ¿tiene latido o no tiene?
Y lo otro que también pueden ver ustedes es cómo administramos adrenalina, el latido se vuelve fuerte cuando recupera el latido del paciente. ¿Ya? Ya cuando recupera. Entonces, observen el cuello. Le miran el cuello y a la vista el latido empieza a evidenciarse. ¿Sí? Eso será pues ya si el paciente regresó o no a lo que es este ritmo normal, ¿no? Pero para hacer el diagnóstico de que hay paro de inmediato, no tengo latido, la vista del color del paciente también, pues si no hay circulación se vuelve pálido. Paro de inmediato, masaje, ¿no? Masaje cardíaco y la frecuencia ya saben. Si es con dispositivo avanzado, ¿qué cosa era dispositivo avanzado, Doris, Alejandra? Doris. ¿Cuándo hablamos de este dispositivo avanzado? Doris. Diego, Adrián. Ya, muy bien. Tienen que estar atentos, por favor. 2 horas de su vida, por favor, atentos. ¿Ya? Dispositivo avanzado es cuando el paciente está intubado. Entonces, acuérdense, la frecuencia para dar soporte ventilatorio, ¿cuál era la relación, Diana Patricia? Compresión, apertura de la vía aérea y buena respiración, doctora. Ya, ¿cuánto? Pues, ¿cuánto le damos? ¿Cómo le damos la respiración? ¿Cada cuánto tiempo? Las compresiones deben ser 30 cada 2 minutos, 30 compresiones, Ya, 30 eso compresiones es y 2 masaje. ventilaciones. Ya, pero si solo es parada respiratoria, dijimos, alguien voluntario o Cada 6 segundos, Una doctora. ventilación cada 6 segundos. Ya, muy bien. Estrellita para los que han entendido. Y para el resto, no sé, pues una cruz. ¿Ya? Tienen que estar atentos, chicos, por favor. ¿Qué más? La frecuencia de la respiración, ya saben, 1 cada 6 segundos. No me van a estar pues hiperventilando de emoción o de desesperación. ¿Ya? Calma. La frecuencia de masaje, un solo reanimador. ¿Cuánto es? Voluntarios, si no hablen todos. ¿Cuánto es la frecuencia de masaje? Masaje, respiración. Ya lo he dicho hace un ratito. 30 compresiones. Eso es para un reanimador. 30 compresiones por día. Ya, muy bien. 1 o 2 reanimadores, ¿no? Pero si ya tengo dispositivo avanzado, ¿cuánto era la frecuencia? A los que hicieron la práctica ayer les dije. 100 a 120 por minuto. 100 a 120, doctora. Si ya mi paciente está intubado porque el trome de Smith lo intubó, ¿no es cierto? O tal vez la trome de Marcia lo llegó a intubar a mi paciente, ya la frecuencia del masaje cambia. Ya le puedo dar de 100 a 120 de forma continua. ¿Estamos? ¿Ya? Eso se llama dispositivo avanzado. Pero si no lo pudimos intubar, no se sientan mal, nos pasa a todos, ¿ya? A veces no podemos intubar, damos máscara y bolsa. Ya, máscara y bolsa y hacemos el 30 por 2. ¿Estamos? ¿Cada cuánto tiempo deben cambiar los reanimadores? Cada 5 minutos. No. 5 minutos lloran, chicos. No van a llegar ni a 1 minuto ustedes. Cada 3 minutos. Nada. Cada ciclo No del han entendido. Cada ciclo, doctora. Nada. John Eric, ¿qué dices? Cada ciclo, doctora. Nada. Oye, no han entendido eso. Lucas, Lucas, ayúdanos, Lucas. Santiago, Lucas. Doctor, ¿era cada 2 minutos o si se cansaba el compresor? Nada. Nada, que si me canso, si no, pues nada, eso no existe, está reglamentado. Lucas, el expositor que nos diga. Lucas Santiago, si ha ido Lucas. Doctora, ¿me escucha? Ya, a ver, ¿cada cuánto? Muy bien, cada 2 minutos, Sí, ya. cada Y el 2 otro, cada. ¿Cómo, doctora? ¿Cada cuánto tiempo se hace el cambio de reanimador del que está masajeando? 2 ciclos, 2 ciclos, 0, 0, nada.
5 ciclos. Cinco ciclos. Doctor, 5 ciclos. Es cada 5 ciclos, joven, Ujú. Dios santo, ¿dónde están? Por eso, O sea, en Let's decía, 2 minutos duraba 5 ciclos. claro, es cada 5 ciclos. Cada 5 minutos les ha puesto ninguno, por más que sean fuertes, hagan gimnasio y todo, no van a hacer. Van a acabar agotados, cansados y al final RCP de mala calidad. Entonces, Caja ha estudiado hasta eso. Ha dicho, a ver, una persona común, ¿cuántos ciclos puede soportar? Y ganó pues 5 ciclos, no 5 minutos, 5 ciclos o cada 2 minutos. ¿Cada cuánto tiempo hago la evaluación del pulso carotidio? Vamos, ¿cada cuánto tiempo hago la evaluación del pulso carotidio? Cada 2 2 minutos. minutos, doctor. Es lo mismo, cada 2 minutos o cada 5 ciclos. Mientras estamos ahí con Midward, digamos, no, ya Midward, a ti te toca. Al toque tengo que palpar pulso. Porque si ya retornó, si ya tengo latido cardíaco, ¿voy a seguir haciendo masaje cardíaco? No, ya no. Ya no, pues ya solo queda con soporte respiratorio. O sea, ahí ya solo quedan con el ambú y la máscara, ¿no? 1 cada 6 segundos. Una ventilación cada 6 segundos. Ventilo. 1, 2, 3, 4, 5. Ventilo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Ya, esos son los puntos clave. Y lo que me parece interesante, lo que han puesto, ¿no? Ahora en COVID. ¿Qué hacemos ahora en COVID? Ahora en COVID el asunto es intubar al paciente ya. ¿Saben por qué? Porque intubando ya le pongo un filtro al tubo. Hay filtros, ¿no? Bacteriológicos. Le pongo ese filtro y la probabilidad de que elimine todos sus virus ya pues reduce en bastante considerablemente, ¿no? Ya no nos va a todos, pues, eliminar sus virus a todos los reanimadores. Entonces, cuanto antes se tiene que intubar al paciente que esté en paro por COVID, para que no nos contagie. Y ahora, tú no sabes si un paciente que ha hecho paro será COVID o no será COVID, entonces lo ideal es, si tienes para la posibilidad de intubar, intúbalo, ¿ya? Para protegerte tú y tu personal. Y lo otro, los EPP. Siempre que ustedes, ahora de hoy para adelante, pienso yo, no creo que desaparezca el COVID, siempre que ustedes tengan la oportunidad, porque a todos ustedes, a toditos, sin excepción, se les va a presentar un paro cardiorrespiratorio, van a ser médicos. Entonces, cuando tengan esa situación, protéjanse, chicos, ¿ya? Protéjanse. Es importante el N95, los lentes o las caretas, ¿no? Hay que protegernos. No porque, ay, no, hay que intubarlo, es un paro, ¿no? No te vas a exponer. No tienes que hacerlo de inmediato, no te toma mucho tiempo ponerte todos estos EPPs, ¿ya? Más si estás en tu establecimiento de salud, pues incluso ya deberías estar con tu N95. Peor si estás en la emergencia, porque en cualquier rato viene un paro. ¿Ya? Entonces, todos los EPPs, nada de que estoy emocionado, un paro, wow, y me olvidé todo, ¿no? No me puso ni mis guantes, no. Protéjanse, aprendan a protegerse. Guantes, mandilón, la N95, la careta, ¿no? Incluso hasta la gorrita, ¿sí? Terminando de ser, nosotros hemos tenido ya un montón de casos, ¿no? Yo estoy en emergencia verde, porque hacemos la verde y la roja, ya van a saber pronto qué cosa es la verde y la roja. En la emergencia verde no atendemos COVID, ¿no? Entonces hemos tenido ya casos de que han venido en paro, hemos hecho reanimación, felices, hemos hecho el hisopado positivo. Y los que no se han protegido, a pasar su saliva, ¿no? O de inmediato asustados, me voy a ir a bañar, pero ya pues ya lo has inhalado. Entonces, moraleja, protéjanse para que no den. Ahorita cualquier paro, tienes que pensar en COVID también, es una posibilidad. Ya chicos, yo creo que ya con esto, por ahora, hemos hecho bastante, nos hemos explayado, ya debo la clase de lo que es el sistema de emergencias. En la siguiente clase trataremos de hacer, y si no, tendremos que hacer pues un día domingo, 1 hora, yo qué sé. La cuestión es que sí o sí tenemos que avanzar. ¿Estamos? Está bien, doctor. Ya jóvenes, espero que la clase les haya servido harto a todos.